sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Son las 6 en punto. Buenos días. Seguimos con ustedes, como siempre, acompañándolos en Mañanas Blue. Hoy miércoles 28 de febrero. Amanecemos con una noticia desde el Putumayo que muestra el agravamiento del conflicto en esa zona limítrofe con Ecuador. Las disidencias de las FARC del Frente Carolina Ramírez infiltraron el batallón de selva número 49. Esa es la conclusión de la investigación del ejército luego del asesinato de un capitán y de 2 soldados a manos de otro uniformado que anoche fue detenido, que resultó herido en el operativo y que llevó a los integrantes del ejército a reconocer que hay otros 3 soldados que habrían sido contactados por las disidencias del Frente Carolina Ramírez, de alias Iván Mordisco, que les ofrecieron dinero a cambio de que mataran a sus compañeros y le robaran los fusiles, en medio de lo que en teoría es un cese del fuego en el que estarían las disidencias de Mordisco, que evidentemente no están respetando. Se suma esto al paro que hay en varias zonas de Putumayo, que ayer denunciaron aquí en Blue Radio las autoridades y que mantiene a centenares de personas confinadas. Les hablaré en minutos de las investigaciones en torno a esta infiltración de las disidencias en el ejército y ya les voy a contar cómo pasó la primera noche en la cárcel La Picota de Bogotá, en el pabellón de extraditables, en una celda de 3 metros por 4 metros, el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que regresó a Colombia luego de 16 años de permanecer en Estados Unidos, volvió a Colombia convertido en gestor de paz. Está acompañado de 5 filtros de seguridad con 64 guardias capacitados por Estados Unidos. Se puso a disposición del presidente Petro. Dijo: vengo a honrar mi palabra con el presidente Mancuso. Además de ello, señaló que va a cumplir con su compromiso de verdad para las víctimas y que va a trabajar a favor de procesos de paz con el Clan del Golfo y con las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En Colombia, Mancuso, y aquí está la discusión, está sometido a la justicia especial de paz y también a la jurisdicción que se creó en su momento con la desmovilización de los paramilitares. Tiene 58 medidas de aseguramiento en su contra, Mancuso. Tiene 40.000 procesos penales, 25.000 de ellos pendientes, responsable de las peores atrocidades en el conflicto y sobre quien están puestos los ojos para evitar que se convierta en un instrumento político. Sigue la novela de los pasaportes en la Cancillería. Como si fuera poco, ahora el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, da una versión completamente distinta a la del exsecretario general José Antonio Salazar. Dijo Murillo que la licitación sigue suspendida, que Salazar no tenía la competencia para entregarle el contrato a Thomas Gregan Sons para la expedición de pasaportes por cerca de 600.000 millones de pesos y que adicionalmente ese dinero no está disponible en la actualidad. Es una situación muy enredada la que hoy manejan desde la Cancillería sobre el futuro de la expedición de pasaportes. Por ahora, Thomas Gregan Sons se niega a retirar la demanda contra el Estado por más de 110.000 millones de pesos. Solamente lo haría, según dicen sus apoderados, en caso de que efectivamente se perfeccione y se firme el contrato, algo que no pareciera probable durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Empezó a paso de tortuga la discusión en la plenaria del Senado de la reforma pensional del gobierno. Se votaron 30 de 50 impedimentos, se rompió el quórum y no avanzó la reforma. Hoy están citados de nuevo para las 11 de la mañana y de fondo la polémica es qué tanto de nuestros ahorros pensionales van a Colpensiones. Desde el pacto histórico, la ponente Marta Peralta dice que el gobierno la dejó sola y le pidió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que le dé manejo político al proyecto. Pero hay 2 ponencias de archivo, una de Colombia Justa Libres y otra del Centro Democrático, y una ponencia alternativa del partido de la U en cabeza de la senadora Norma Hurtado. Muy candente el debate de pensiones, por la forma en la que crecería el déficit presupuestal para el país, por la falta de dinero a partir de 2069 para financiar las pensiones y sobre el riesgo que, según varios sectores, implicaría que los recursos pensionales se utilicen para la entrega de subsidios, no solo para
pensiones, sino también para entregar subsidios, y la fecha es clave. El gobierno quiere que sea en el 2026, coincidiendo con el año electoral. La oposición dice ese año no debería ser, sino debería ser el año 2027. Vamos a hablar de la reforma a la salud, que también está en el Congreso, pero que no ha empezado a discutirse en el Senado, sobre la primicia que tuvimos ayer en Blue Radio. Sura será la primera EPS que se convertiría en gestora de salud en el gobierno del presidente Petro. Vamos a hablar sobre la forma en la que la ADRES confirma esta decisión, que además fue confirmada por el presidente Gustavo Petro. Hablaremos de la COP16. Desde Kenia, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, reveló el logo de COP16, de la Cumbre de la Biodiversidad que se realizará en la ciudad de Cali. Es la flor de inírida, de colores, como el símbolo de la cumbre. Y bueno, vamos a hablar del susto que se pegaron los paisas. A las 2 de la mañana, un sismo de magnitud 4 en Bello, Antioquia, despertó a los paisas. Rugió la tierra, dijeron muchos. Por fortuna, no pasó a mayores, no hay heridos, no hay lesionados, solamente algunas casas con grietas en el sector de El Pedregal. El viernes será el funeral de Alexei Navalny en Moscú, en medio de una durísima intervención que acaba de tener su viuda ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Francia, diciendo que Vladimir Putin no es un presidente, sino un monstruo sangriento. Es un gusto, como siempre, acompañarlos. Hoy, 28 de febrero, se cumplen 211 años de la batalla de Cúcuta, encabezada las tropas de la liberación por Simón Bolívar contra el ejército español en 1813. Se cumplen 3 años de la muerte del jilguero de América, del gran Jorge Oñate, y hace 83 años se fundó el Club Independiente Santa Fe. Felicitaciones para todos los santafereños. 6-7 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Temperatura en Bogotá, 11 grados. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Las autoridades confirmaron la infiltración de las disidencias de las FARC en una base del ejército en el Putumayo tras la captura de un soldado que asesinó con su fusil a un capitán y a un sargento y a otro militar en un batallón ubicado en La Tagua. La sexta división identificó a otros 3 militares que fueron contactados por las disidencias para atacar a los soldados y robarles el armamento. El coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la policía en el departamento de Putumayo. Nuestras unidades reaccionan en contra de 2 personas quienes desde una embarcación sobre el río Caquetá hicieron varios disparos contra personal uniformado. Logran reducir al presunto responsable que se encontraba huyendo de las autoridades por los hechos acontecidos contra los miembros del ejército en la noche anterior. En el pabellón de extraditables de La Picota fue recluido Salvatore Mancuso. El ex paramilitar llegó a Colombia tras 16 años en Estados Unidos. Tendrá que resolver su situación por al menos 4.000 crímenes. Director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Daniel Fernando Gutiérrez. Va a estar ubicado en el pabellón de extraditables, va a estar aislado, una celda de 3x4 aproximadamente. Esa celda está ubicada en el edificio o en la estructura donde está el pabellón de extraditables, donde es custodiado por aproximadamente 64 funcionarios penitenciarios del IMPEC. Es una guardia especial que hemos venido trabajando con la Embajada Americana. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explica qué pasaría si Mancuso no cumple. Si los incumple, se revoca el nombramiento como gestor de paz y por lo tanto vuelve a cumplir las penas que estaban vigentes al momento de su deportación. Mancuso y su estructura fueron acusados de 4.000 delitos que dejaron 6.552 víctimas según la Fiscalía. De ellos, 1.116 fueron homicidios. Por estos hechos, el ex jefe paramilitar tenía una orden de captura que se hizo efectiva a su llegada. Ruth Cotamo, víctima del conflicto armado. ¿Qué pido? Que cada momento, cada espacio que tenga el señor Salvatore Mancuso aquí en el país sea utilizado también para llegar a concluir de pronto algunas dudas que hayan surgido mediante de pronto sus testimonios, sus aportes a la verdad. El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leiva Durán. No para la polémica, los choques y las desautorizaciones. El canciller encargado Luis Gilberto Murillo de desconocer la decisión del secretario general que le entregó a Thomas Gregg el millonario contrato de los pasaportes. El mismo doctor José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y por tanto contrarias a las instrucciones
instrucciones del canciller encargado. El 26 de febrero, el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro. El exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, explica las conversaciones que tuvo con el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. Y él me dijo de manera expresa: yo pienso proponerle al señor presidente que eso es mejor conciliar. Y yo ahí ya dije, voy a terminar afuera, aquí una cantidad de problemas, y yo como el viejito que dejó a Colombia sin pasaportes. 3 hombres de origen colombiano han sido asesinados esta madrugada en Valencia, en el este de España. Los primeros indicios policiales apuntan a un posible ajuste de cuentas en relación con un robo de una importante cantidad de cocaína. Entre los fallecidos estaría Roberto Vega Daza, el único superviviente del clan Vega Daza que sufrió un brutal ataque el pasado mes de junio en Puerto Colombia. Pues anoche, en el mismo sector donde se dio el ataque, de junio de 2023, la tranquilidad se vio interrumpida por un show de juegos pirotécnicos como si hubiera una fiesta a mitad de la noche. Esto no sería un elemento curioso en medio de esta historia, de no ser porque lo mismo sucedió en la noche del 29 de junio, luego de ser cometida la matanza contra los Vega Daza en ese sector de Villa Campestre. Blue Radio conoció ayer en primicia que Sura es la EPS privada con la que el gobierno estaría en conversaciones para dar el primer paso para implementar el modelo de salud preventivo que quiere poner en marcha el gobierno sin aprobar la reforma a la salud en el Congreso. El presidente Petro aseguró a través de su cuenta en X que los mismos protagonistas del sistema de salud actual ven con mejor posibilidad el proyecto de ley que propone el gobierno. Esta fue la revelación que hizo en Blue Radio el director de la ADRES, Félix León Martínez. Sura sí ha hecho acercamientos con el ministerio para buscar acelerar la transición, digamos, de EPS a gestora y dejar de asumir el riesgo financiero. En total se presentaron 50 impedimentos en esta discusión de reforma pensional y fueron aprobados 3 bloques. En el último hicieron falta los votos de 5 senadores para que se conformara el quórum y pudiera seguir la discusión. Para la oposición, este es un triunfo de su estrategia. Habla la senadora Paloma Valencia. Es una estrategia de la oposición que tenemos que usar. Cuando usted son poquitos, pero disciplinados, usted logra mucho si utiliza esa disciplina. La ministra del Trabajo, Lorena Ramírez. Y esperamos que en el menor tiempo posible la podamos tener una buena reforma que pase a la Cámara y que en junio los colombianos y colombianas podamos decir, hay reforma pensional. Una juez condenó a Carolina Galván y Nilson Díaz por su responsabilidad en la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván en enero del año 2021. La juez señaló que se logró demostrar que fue Carolina Galván, madre de Sara Sofía, quien sacó a la pequeña de 2 años de la casa en la que vivía con su tía Xiomara, la ocultó por varios días y luego la desapareció. Pero además se demostró que Carolina Galván obstaculizó la justicia porque dio 3 versiones diferentes del paradero de la niña y que hoy, 3 años después, no se sabe con certeza qué fue lo que pasó con la menor. A la cárcel fue enviado Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como alias Pacho Malo, exdirector del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, a quien se le acusa de formar parte de una red de contrabando que operaba en el principal puerto sobre el Pacífico y en el puerto de Barranquilla. Según el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico fue a las 2:05 de la madrugada con magnitud 4.0, con una profundidad superficial de menor a 30 kilómetros en Bello, al norte del Valle de Aburrá. Estamos en el municipio de Bello, aquí sentimos un estruendo supremamente fuerte. Ya sean demócratas, republicanos o independientes, el tarjetón de las primarias en Michigan estuvo abierto para todos los votantes y, como era de esperarse, tanto Donald Trump como Joe Biden ganaron en sus respectivas primarias y con un amplio margen. Joe Biden logró reunir más del 78% de los votos, seguido por una sorpresa, la opción no comprometido en el tarjetón, que fue impulsada por la comunidad árabe en Michigan como protesta por su respaldo a Israel, que logró reunir más del 15% de los votos. La selección femenina de fútbol venció 2-0 a Puerto Rico y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Oro. Águilas Doradas cayó ante Bragantino en penales 4-3 y quedó eliminado de Copa Libertadores. En Liga Colombiana, Millonarios volvió a pinchar perdiendo 2-0 contra Once Caldas y Envigado superó 1-0 en casa a Patriotas. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juana I, la inteligencia artificial de Blue Radio. Se estima que la inteligencia artificial podría desplazar un 25% de los empleos en el mundo al cabo de 5 años.
Latinoamérica ha experimentado un importante incremento de las ofertas laborales relacionadas con la inteligencia artificial y de acuerdo a cifras de la firma de empleo remoto Deal, estas se han incrementado un 128% en su plataforma en los últimos 12 meses. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com. 6 de la mañana y 16 minutos. Yulia Navalny se dirigió hace minutos al Parlamento Europeo en Estrasburgo. Dijo directamente que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, mató a su esposo, Alexei Navalny, uno de los principales opositores del presidente de Rusia, al tiempo que advirtió que lo que se puede venir el próximo viernes, el día de su funeral, es inesperado. El viernes, finalmente, serán las honras fúnebres de Alexei Navalny, quien murió en extrañas circunstancias, detenido en un penal muy cerca de Siberia. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Muy emocionada se la ha podido ver en esa sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo a Yulia Navalnaya dirigiéndose al plenario del Legislativo Comunitario. Ella ha dicho que Vladimir Putin es el líder de una organización criminal y, como señalaba, ha apuntado directamente al líder ruso como autor de la muerte de su marido. Putin killed my husband, Alexei Navalny. On his orders, Alexei was tortured for 3 years. He was starved in a tiny stone cell, cut off from the outside world and denied visits, phone calls, and then even letters. Y ha sido torturado durante 3 años. Decía que estuvo encerrado en una celda minúscula y cómo se le restringieron las comunicaciones, la recepción de cartas, incluso sus salidas al aire libre. Efectivamente se trata de lo más parecido, sin duda alguna, a una tortura. Yulia Navalnaya también ha vuelto a referirse a Vladimir Putin y ha dicho que con él no se puede negociar porque Putin es capaz de cualquier cosa. On the one hand, the public murder has once again showed everyone that Putin is capable of anything and that you cannot negotiate with him. Pues esas eran las palabras de Yulia Navalnaya, como decíamos, que se ha dirigido al plenario del Parlamento Europeo. Ahora todos los ojos están puestos en lo que va a suceder, como señalaba Ricardo, este próximo viernes. En ese día se van a celebrar los funerales. El gobierno ruso ha intentado por todos los medios que no se celebrasen. De hecho, puso como condición para la entrega de su cadáver a su propia madre, a la madre de Alexei Navalny, que fuera enterrado de manera discreta, sin ningún tipo de ceremonia, pero finalmente sus familiares no han accedido. Teme Yulia Navalnaya que se produzcan detenciones y eso es bastante probable. A la vista está de que incluso esas retenciones por parte de la policía se produjeron horas después de la muerte de Navalny, cuando algunas personas en las calles de distintas ciudades rusas homenajearon al que era el más importante líder opositor a Vladimir Putin. En cualquier caso, estaremos muy pendientes de lo que sucede el próximo viernes, Ricardo. Enrique, gracias. 6:18 minutos. Felipe, buenos días. ¿Sintió el temblor de esta madrugada? No, por fortuna. Imagínese usted a las 2 de la mañana. Yo le tengo pánico a los temblores, pánico. Uno moviéndose a las 2 de la mañana que no sabe qué pasa, medio dormido, medio despierto. No lo sentí, no sé qué tan fuerte se sintió en Bogotá. No, en Bogotá yo creo que muy pocos reportes, Felipe, pero en Medellín la inmensa mayoría de la gente estaba saliendo de sus casas. Ahí estamos viendo los videos en nuestro canal de YouTube, sí. Las cámaras de seguridad que son las que captan estos momentos. La forma en la que el remesón es fuerte. Por fortuna no pasó a mayores, Felipe, pero 2 y 6 de la mañana, imagínese. Un sacudón, dicen en las redes, que sacudón tan fuerte. Quedaron sentados los paisas. Héctor, el balance del temblor.
Pues Ricardo, por fortuna no hubo daños, a pesar de que más de uno, especialmente en edificios altos, sintieron fuerte el temblor esta madrugada en Bello, donde fue el epicentro. Hubo momentos de pánico en los habitantes, que se despertó más de uno, y según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico fue a las 2:05 de la madrugada con magnitud 4.0, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros en esa zona norte del Valle de Aburrá. En videos que circulan por redes sociales, especialmente de cámaras de seguridad, se observó cómo fue el sismo y reportado así por algunos ciudadanos. Estamos en el municipio de Bello, aquí sentimos un estruendo supremamente fuerte, no estábamos montados en el carro, estaba yo por fuera en otro lugar, pero sentimos el estruendo fuerte, nos tocó... Incluso, Ricardo, los colegas de la emisora local Munera Isman Radio en Medellín estaban en plena transmisión del programa Los Habitantes de la Noche cuando sintieron el temblor, donde lanzaron algunos de ellos incluso madrazos al aire por el rodamiento, pero eso son como 33.000 pesos mensuales. Uy, puta, tembló. Uy, ay, y duro, pero fuerte. Con más presión. Suerte. Ay, puta, todavía sigue. Está temblando todavía, está temblando. Pero fuerte. Está temblando. Ya, tranquilitos. Ahí ya. A pesar de la circulación, Ricardo, de videos donde se observaba también grietas en el edificio Nogales en Medellín, esto en la carrera 82, ya y fue evacuado en ese momento. Los bomberos llegaron al sitio, verificaron que no había riesgo y la comunidad retornó 30 minutos después a sus viviendas. A esta hora, sin embargo, hay un equipo técnico del DAGRED que sigue pendiente de cualquier reporte, al igual el DAGRAN en el resto de 124 municipios de Antioquia, donde hasta el momento no hay reporte ni de heridos ni de daño. Ricardo. 6:21 minutos, hablamos ahora de la reforma pensional, que hoy tiene un día clave en la plenaria del Senado de la República, en medio de las discusiones, en medio de las advertencias que están haciendo desde la oposición y desde sectores independientes. Dicen que el proyecto del gobierno está desfinanciado, que generaría un déficit de más de 132 billones de pesos y que no garantizaría que sea sostenible más allá del 2069. Pero además dicen que el proyecto del gobierno no protege el ahorro pensional de los colombianos, porque abre la puerta para que los recursos de su pensión, de usted que nos escucha, se conviertan en gasto público, es decir, que no queden guardados, sino que se utilicen, entre otras, para la entrega de subsidios. Slobodan Wilches. Ricardo, muy buenos días. Pues como usted señala, fue aplazado el segundo debate de la reforma pensional luego de que se rompiera el quórum en medio de la votación de al menos 50 impedimentos. Hay que decir que en la última votación faltaron solo 5 votos para obtener el mínimo necesario. Durante el debate llamó la atención lo que dijo la propia ponente del proyecto, la congresista Marta Peralta, quien aseguró que el gobierno la está dejando sola y también pidió al ministro del Interior buscar los consensos necesarios para sacar adelante la iniciativa. Desde la oposición, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, habló sobre las críticas a este proyecto y los inconvenientes de esta iniciativa del gobierno nacional. Hoy, por ejemplo, optamos por desbaratar el quórum y finalmente se logró desbaratar después de varias votaciones. Creo que hay que hacer seguimiento de los que están votando. Es una reforma que tiene una cantidad de problemas, pero tal vez el más grave es la deuda pensional que le va a dejar a los colombianos más jóvenes, a los colombianos que están por nacer. Decir que en el 2100 vamos a deber el 160% del PIB es una locura, hace a Colombia un país inviable. Y aún en las cuentas más benéficas que tiene Hacienda, significa que la deuda pensional, que ya es una locura, va a aumentar 40 puntos del PIB. Hay que decir, Ricardo, que la plenaria del Congreso deberá elegir entre la ponencia positiva elaborada por la senadora Marta Peralta, la del Pacto Histórico, la de archivo impulsada por Lorena Ríos, de Colombia Justas y Libres, y la alterna promovida por Norma Hurtado, del Partido de la U. Sobre el futuro y lo que está pasando con la reforma pensional habló también la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Mañana se ha convocado y traeremos el último bloque, y luego de allí pues lo que va a ocurrir es que va a haber una provisión accidental que va a mirar no solamente proposiciones, sino que va a mirar cómo es posible que todavía darle un chance a que se pueda unificar o llegar a acuerdos entre las ponencias. Y esto significa que sigue el proceso, nuestra reforma, que es una reforma que necesita el país. El debate, Ricardo, como usted lo señalaba, se va a reanudar a las 11 de la mañana en el Congreso de la República. 6:24 minutos, llegó finalmente a Colombia el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, pasó su primera noche detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. El próximo viernes tendrá su primera comparecencia ante la justicia, intentando quedar en libertad. Por ahora tiene un robusto esquema de seguridad en el pabellón de extraditables de La Picota. Mancuso trajo carta en mano
en su deportación y dijo: vengo a cumplirle la palabra al presidente Gustavo Petro. Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. A las 2:19 de la tarde aterrizó en Bogotá el avión que traía al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos. En ese país cumplió una condena por narcotráfico después de haber sido extraditado hace 16 años. Mancuso salió del avión con las manos esposadas, un chaleco antibalas y fue recibido por Migración Colombia e Interpol. Le leyeron sus derechos y las condenas en su contra. Fuertemente custodiado por la policía, fue trasladado a la sede de antinarcóticos en Catam. Los uniformados que lo acompañaban tenían armas largas y escudos antibalas. Ketty Paternina es hija de la fiscal Yolanda Paternina. Que asuma su cargo de gestor de paz de verdad y aclare todos los hechos pendientes. Nosotras las víctimas estamos cansadas ya de tantas mentiras de tanto los victimarios como o comparecientes. Entonces quiero decirle a Mancuso que por favor llegó el momento de que demuestres ese arrepentimiento. A Mancuso en la sede de antinarcóticos le hicieron un procedimiento de identificación, tuvo una entrevista con su abogado y recibió la boleta de encarcelamiento. Al mismo tiempo, su defensa revelaba el primer comunicado del ex jefe paramilitar en Colombia. Allí dice que ya fue designado gestor de paz por parte del gobierno y que por eso está listo para acompañar los diálogos de paz con el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada, dos grupos sucesores del paramilitarismo. También le pide al presidente Petro la instalación de una mesa técnica con los excomandantes de las AUC, argumentando que muchos no han podido darle un cierre a sus procesos y que no se ha culminado la negociación que empezó durante el gobierno Uribe. Juan Carlos Villamizar es asesor de Mancuso. En el caso de justicia y paz, él tiene pena cumplida. Lo que debería pasar es que le otorguen una libertad a prueba y por otro lado, pues está la resolución 244 de 2023, que es la que lo nombra gestor de paz y debería quedar activa cuando dice ser colombiano. A nuestro juicio, él debería quedar, una vez se sepa toda su situación judicial, en libertad. Mientras esto sucedía en Catam, en la picota, el IMPEC preparaba el dispositivo de seguridad para recibir al ex jefe paramilitar. A las 6 de la tarde rodearon la zona de la cárcel, donde 50 minutos después aterrizó el helicóptero que llevaba a Mancuso. En la picota permanecerán una celda de 3x4, lo van a vigilar 64 funcionarios del IMPEC capacitados por la Embajada de Estados Unidos. También habrá una estricta vigilancia sobre la comida. El coronel Daniel Gutiérrez es director del IMPEC. Donde va a estar únicamente él en esa celda, pero esa celda está ubicada en el edificio o en la estructura donde está el pabellón de extraditables. Tenemos 5 filtros de seguridad para el acceso. Únicamente va a tener ingreso del oficial del servicio y un pabellonero, no va a tener acceso a otros guardias. Estamos muy atentos a que no vaya a ser envenenado y demás. Hay unas instrucciones de seguridad frente a este tema. Mancuso deberá responder por miles de hechos violentos y diferentes delitos como homicidio, desaparición, desplazamiento y reclutamiento. Debe presentarse ante Justicia y Paz y ante la JEP. En esta jurisdicción, la sección de apelación estudia una solicitud del ex jefe paramilitar para que sea este tribunal el que asuma el conocimiento de todos los procesos que tiene Mancuso por diferentes delitos, que 16 años después de su extradición aún no han sido esclarecidos. Mateo Piñeros, Blue Radio. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. El regreso de Salvatore Mancuso a Colombia deja abiertas varias preguntas sobre el futuro del ex jefe paramilitar, considerado uno de los señores de la guerra más poderosos de los años 90. El primero de ellos, Salvatore Mancuso, ¿quedará en libertad? Luego de su llegada al país, Mancuso fue capturado debido a los pendientes que tiene con la justicia colombiana, entre ellos 33 órdenes de captura y 3 sentencias condenatorias de tribunales de Bogotá y Barranquilla. La defensa de Mancuso está intentando por todos los medios que quede libre en los próximos días. Mientras tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz estableció que la última palabra, por ahora, la tendrá un juez de ejecución de sentencias de la JEP y considera que es esta justicia especial la que debe definir si Mancuso queda en libertad. A su vez, la Corte Constitucional concedió una tutela interpuesta por su defensa y le dio un mes de plazo al Tribunal Superior de Bogotá para estudiar su solicitud de libertad, garantizando el debido proceso. El tiquete directo hacia la libertad para Salvatore Mancuso sería su rol como gestor de paz. El gobierno del presidente Gustavo Petro lo designó como gestor de paz a mediados de 2023, en medio de los acercamientos de la paz total con varios grupos herederos del paramilitarismo. En su momento, el Ministerio de Justicia aseguró que el nombramiento implicaba su liberación,
por lo que un juez definirá la posible solicitud que llegue desde la Presidencia de la República para que Mancuso pueda cumplir sus labores como gestor de paz, un proceso que podría demorar tan solo un par de semanas. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué hará Mancuso como gestor de paz? Mancuso, que se sepa, no tiene relación o ascendiente sobre las organizaciones ilegales que han pedido pista en la paz total. Mancuso pidió instalar la mesa técnica para el cierre definitivo de las negociaciones con los paramilitares, una intención que desde ya se estrella con una realidad. Los grupos paramilitares que hicieron la paz con el gobierno de Álvaro Uribe hoy no existen. La última pregunta, y quizás la más vital: ¿cómo van a ser reparadas las víctimas de Salvatore Mancuso? En su primera comunicación al llegar al país, el ex paramilitar aseguró que tiene la voluntad de continuar con el proceso de colaboración con la justicia de verdad y de reparación con las víctimas, pero al mismo tiempo dice que no tiene cuentas pendientes con nadie. La gran duda de fondo en este momento tiene que ver con las nuevas pruebas que Mancuso pueda aportar sobre versiones que ya dio hace casi 20 años en Justicia y Paz. A pesar del ruido que generaron el año pasado algunas de sus afirmaciones en varias audiencias de la JEP, hasta ahora sus declaraciones muestran pocas diferencias con respecto a las entregadas en la primera década del siglo, en plena explosión de la parapolítica. Ahora, en manos de la JEP, queda entonces que la verdad o la falsedad de Salvatore Mancuso se establezca definitivamente. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos, tarifas de luz. Tema hoy de la reunión que va a tener lugar a las 8 de la mañana en la Casa de Nariño, es decir, en menos de unas 2 horas, y que va a sentar el presidente Gustavo Petro con 40 congresistas de la bancada costeña, que se van a sentar a hablar sobre eso, sobre los sobrecostos en las tarifas de luz del Caribe, y luego de que dicha bancada costeña amenazara con una eventual huelga o un paro legislativo en la discusión ni más ni menos que de las reformas sociales del gobierno, es decir, la pensional, la laboral y la de salud, hasta que el presidente no escuchara sus reclamos por los sobrecostos en las tarifas de energía en la costa Caribe, uno de los rubros que más viene golpeando el bolsillo de los costeños, bueno, pues en general de todos los colombianos, con un incremento para todo el país que estuvo por encima del 20% el año pasado, según el DANE, especialmente en la costa Caribe, donde subieron más de un 30%, y con proyecciones para este año igual de malas, en medio de un agrio debate entre gobiernos, gremios y empresas. Tormenta perfecta por cuenta, por un lado, de la crisis financiera de varias electrificadoras, por los vacíos en la regulación, los enredos, cambios en los nombramientos de expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC, y obviamente, y en primer lugar, por el fenómeno del Niño y la presión que la falta de lluvias genera en la generación hidroeléctrica, fuente del 66% de la energía que se produce en Colombia, pero con un nivel de los embalses que hoy está sobre el 50%, cuando en diciembre estaba alrededor del 74%, según XM, obligando así al plan B para generar energía de respaldo que cae a cargo principalmente de las centrales térmicas, que funcionan algunas con gas, algunas con carbón, pero que resultan muchísimo más costosas que la generación que se hace con agua. Tarifas de energía que, además de todo, tienen una alerta de subir un 30% adicional, según alertas de gremios como Asoenergía, y ante el proyecto de la CREC, que quiere regular el precio en bolsa del mercado mayorista, pero que podría incrementar el precio final vía otros componentes de la tarifa, como el de las restricciones. Y por todo ello es que la bancada costeña le lleva hoy al gobierno varias propuestas, 4 puntualmente. Por un lado, implementar el artículo del plan de desarrollo que obliga al gobierno a distribuir los servicios de energía según los pisos térmicos. Por el otro lado, asumir los costos de las pérdidas no técnicas. En palabras más, palabras menos, los robos de energía, que según el representante de la Cámara, David Mansura, en la costa superan el 29%, cuando el resto del país están en el 11%. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. La inseguridad alimentaria en Colombia se redujo del 30% en 2022 a 25% en 2023, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Ese 5% de reducción representa 2.5 millones de personas que salieron o superaron la inseguridad alimentaria. Pero ojo que aunque las cifras de reducción, todavía hay 13 millones de personas que no tienen la comida necesaria ni en calidad
calidad ni en cantidad. De esas, por lo menos 1.6 millones están en inseguridad alimentaria severa. Este informe destaca que la mitad de los hogares en Colombia, el 51%, sigue en una situación de alimentación marginal y que son hogares susceptibles de caer en inseguridad alimentaria por hechos como el fenómeno del Niño e incluso la desaceleración económica de la que tanto hemos hablado en las últimas semanas en Colombia. El 43% de los hogares de esta encuesta del Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que tuvo problemas para acceder a los alimentos en los últimos 6 meses, ya sea por falta de dinero o porque aumentaron los costos de los productos, que es un tema del que también usted, cuando va a hacer mercado, puede haberle dicho a su familia que todo está más caro. Pero para hacernos una idea de la gravedad de este informe, según la encuesta, el otro gran problema que se tiene de alimentos en Colombia es la desigualdad entre los hogares, porque mientras unos pueden gastarse hasta 1 millón de pesos mensual per cápita en alimentos, hay otros hogares que no se permiten gastar más de 180.000 pesos por mes. Y también hay brecha entre lo rural y lo urbano, pues las tasas de inseguridad alimentaria suben hasta 31% en la ruralidad y La Guajira, desafortunadamente en el norte del país, vuelve a ser el departamento con menos indicadores positivos a la hora de hablar de alimentación. El 60% de la gente en La Guajira dice no tener cómo comprar la comida que necesita. Además, el 4% de los hogares, es decir, unos 2 millones de colombianos, dijeron que solo consumieron una comida al día en la semana previa a esta encuesta que se le hizo a 7.000 hogares donde entrevistaron a los adultos del hogar. Finalmente, la encuesta concluye que cada vez los colombianos se endeudan más para cubrir necesidades básicas como los alimentos. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio, y hoy les traigo una noticia bailando. Imagine a YouTube y la inteligencia artificial juntas haciendo música. YouTube promete un uso responsable con sistemas de seguridad líderes en la industria. ¿Ha oído hablar de YouTube Music AI Incubator? Es una alianza con Universal Music llena de estrellas musicales. Artistas como Anita y Juanes y muchos más se unen para explorar la inteligencia artificial a través de la música. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. al rigor periodístico, A los hechos deportivos. a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. 6 de la mañana, 38 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos la jornada siempre buscando las mejores emociones, teniendo los mejores pensamientos y pronunciando las palabras que nos motiven para seguir adelante. Mire, salió el sol. Sí, eso es una buena noticia. Eso a mí me emociona. Pero ¿sabe qué? Si hay sol, estamos felices. Si hay lluvia, estamos felices. Intentamos siempre tener la mejor actitud para poder solucionar los temas que haya. ¿De qué hablamos hoy, padre? Sabe que me tiene muy preocupado el tema de salud mental. No solo a nivel general. Usted sabe que en Colombia, según la última estadística, el 70% de los colombianos ha dicho tengo alguna dificultad o he tenido alguna dificultad de salud mental. Pero estoy pensando en los jóvenes. Cada vez me llegan más casos. Usted sabe que aunque no ejerzo el ministerio presbiteral, constantemente estoy escuchando y recibiendo mensajes de mamás, de papás, y no sé qué pasa con los jóvenes. Temas de ansiedad, tema de depresión, tema de estrés,
que terminan en situaciones muy complejas y muy duras. Pero hablemos de eso. ¿Qué podemos hacer nosotros los adultos? Vamos a hablar de salud mental en los jóvenes. 6:39 minutos. Ricardo, buenos días. No pudo Millonarios con Once Caldas en el Campín. Hola, Ricardo. Feliz mañana para todos. Sabe que lo del Once Caldas es para destacar ante le costó mucho, muy limitado Millonarios. El Once fue ordenadito y encontró a un Dairo que sigue convertido en el jugador clave. Puso el primero y marcó el segundo. Está a punto de romper récords en el fútbol colombiano. Está a un gol de igualar a Sergio Galván Rey. Les vamos a contar detalles de lo que fue la victoria del Once. Otros hechos relevantes. Se quedó Águilas Doradas, hombre. Aguantó el equipo del Bolillo hasta los penales y ahí se ahogó llegando a la orilla. No va más en Copa Libertadores. Hoy Atlético Nacional se juega también una papeleta brava, decisiva, en la ilusión de mantenerse en la Copa, y estamos muy contentos porque amanecimos, somos hinchas de Cata y somos hinchas de Linda. Lo de Cata Usme y Linda Caicedo otra vez. Ganó Colombia otra vez. Sí, ganó Colombia y estamos ya en los cuartos de final de la Copa Oro en los Estados Unidos. 6:40 minutos en segundos. Ricardo Rego con los deportes. Antes, desde Europa, de nuevo ingresado en el Hospital Gemelli, el Papa Francisco, que no supera sus problemas respiratorios. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Esta mañana el Papa Francisco ha tenido su habitual audiencia de los miércoles. Allí ha pedido que no se olvide de los pueblos que sufren de la guerra, se ha referido a Ucrania, Palestina, Israel y entre otros, pero no ha podido hacer la catequesis. De hecho, ha pedido que alguien la hiciera por él porque él se encontraba todavía, así se lo ha dicho a quienes allí se encontraba todavía afectado por la gripe. Cari fratelli e sorelle, ancora sono un po' raffreddato, per questo ho chiesto a Monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi. Grazie. Sí, de Monseñor Ciampanelli, quien lo ha leído finalmente, como decía el propio Santo Padre, que se le nota la voz afectada y que seguramente con algún tipo de problema respiratorio. Hace unos minutos la agencia de noticias italiana ANSA ha señalado que el Papa, inmediatamente después de esa audiencia general, se fue hacia el Policlínico Gemelli. Ese es el centro sanitario donde habitualmente son atendidos los papas. Ya había acudido recientemente en otra ocasión para someterse a una tomografía computerizada cuando sufrió una bronquitis. Al parecer, esta mañana se trata de una revisión, lo que ha tenido el Papa allí en ese hospital, y de hecho ya está de vuelta en el Vaticano. Así que ha sido solamente una visita, pero sí llama la atención que se haya producido de manera discreta. No ha habido una comunicación oficial sobre ese traslado y de hecho la agencia ANSA así lo destaca, que se habría producido una comunicación, un traslado de forma reservada a bordo, dice la propia agencia, de un Fiat 500 blanco, que es el que usa habitualmente el Papa en sus desplazamientos. Ricardo. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 43 minutos. Cada vez es más crucial reconocer la importancia de la salud mental. No es suficiente cuidar nuestro bienestar físico. Debemos estar igualmente atentos a las señales y síntomas que afectan nuestra salud mental. Numerosas investigaciones han revelado cómo la pandemia ha actuado como un catalizador, exacerbando las dificultades en este aspecto para muchas personas. Sin embargo, lo que más me preocupa es la salud mental de los jóvenes. Por ejemplo, en el 2022 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, publicó el estudio Salud Mental en Colombia, un análisis de los efectos de la pandemia. Allí incluyó a preadolescentes y adolescentes. Los datos muestran que el 52.2% de ellos, en edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, presentan al menos dos síntomas de ansiedad. Entonces, hay que hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos contribuir a mejorar la salud mental de los jóvenes?
Creo que lo primero es dar buen ejemplo en el manejo de las dificultades y problemas que enfrentamos, demostrando que es posible superar adversidades de manera equilibrada. UNICEF propone algunas acciones para ayudar a este aspecto. Voy a compartirlas con ustedes. La primera, animarlos a compartir sus sentimientos. Buscar formas de comunicación con los adolescentes, preguntándoles cómo ha sido su día, qué actividades realizaron. Podemos involucrarnos en actividades conjuntas, como preparar la cena, para aprovechar el tiempo y conversar con ellos sobre sus experiencias. La segunda, tomarse el tiempo para apoyarlos, trabajar juntos para establecer nuevas rutinas y metas diarias alcanzables. Es importante encontrar formas de combinar las responsabilidades domésticas con las tareas escolares o establecer metas específicas como terminar las tareas antes de ir a dormir, antes de la cena. La tercera, resolver conflictos juntos, escuchar sus opiniones y tratar de resolver los problemas de manera calmada. Es fundamental recordar que todos experimentamos estrés, tristeza o frustración, independientemente de nuestra edad. Y la cuarta, cuidar de nosotros mismos. Insisto, los cuidadores también enfrentan desafíos y necesitan apoyo. Mostrarle cómo cuidamos nuestra salud mental puede ser un modelo valioso para los adolescentes. Oye, en lugar de juzgar a los otros, es que hay algunos que se creen jueces de los demás, debemos estar siempre dispuestos a colaborar y a sumarnos como agentes de cambio. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Hablamos de deportes, hablamos de Liga en Colombia. Millonarios, tercera caída en línea. En casa, en el Campín, no pudo superar a un muy ordenado Once Caldas, que logró encontrar en el contragolpe una fórmula efectiva para hacerle daño al conjunto dirigido por Alberto Gamero. Primero, Billy Arce fue el encargado de abrir la cuenta, una pelota filtrada por Dairo Moreno, una gran asistencia para el 1-0 en la primera parte. Y en el complemento, el arquero James Aguirre fue clave. Millos falló en la generación de juego y también en la finalización de las pocas que tuvo frente al arco del blanco. El que no falló fue Dairo. Pena máxima, encuentro de nuevo con la pelota y el arco rival y concretó frente al arquero Diego Novoa para el 2-0 del Once Caldas y además su gol 223. Galván logró 224. Esto significa que en las frías matemáticas Dairo está a 1 de igualarlo y a 2 de convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano. En otro de los juegos de esta fecha 9 que aún no termina, Envigado derrotó 1-0 a Patriotas. Garcés fue el encargado de marcar el tanto para el conjunto naranja. Con la victoria del Once y del Envigado, el grupo de los 8 no se movió, pero la parte intermedia de quienes pelean por meterse sí. Tolima el líder con 20, Equidad tiene 17, Pereira 17 que es tercero, cuarto sigue Santa Fe con 16, que hoy a propósito está cumpliendo 83 años de existencia. El Cali es quinto con 14, Junior 14 igual que Águilas que es séptimo y octavo Bucaramanga con 13 unidades. Ahora el Once Caldas es undécimo con 12 puntos y Millonarios se hunde en el 13º puesto con 11 unidades. Hoy la jornada finalizará con el juego entre Fortaleza y Alianza Valledupar. Copa Libertadores, fase 2, juego de vuelta. Primer eliminado de Colombia, Águilas Doradas de Río Negro. 0-0 frente a Red Bull Bragantino, luego en la serie de cobros desde el punto penal A, porque en el juego de ida en Medellín también se había empatado 0-0. Fallaron en la serie John Salazar y Jailer Goes 4-3. Avanza el Bragantino, se olvida el equipo de Bolillo de la Libertadores. Reto que tiene hoy Gigante Atlético Nacional frente al Nacional de Paraguay. Viene la serie en favor de los guaraníes, 1-0. El partido hoy en el Atanasio Girardot, en el que espera el verde de Antioquia cortar la mala racha de 4 derrotas en línea. Viene de caer ante Millos, Cali y La Equidad por liga
y justo frente al Nacional Paraguayo por Libertadores. Es el reto de Juan Camilo Pérez, hoy como técnico encargado de superar esta crisis en el juego por Copa Libertadores. Y si de Copa hablamos, nos ocupamos de la FA Cup en Inglaterra. Hoy Luis Díaz, dice la prensa inglesa, será titular en medio del hospital que se ha convertido este Liverpool, que con muchas bajas ya alcanzó la Copa de la Liga, el cuarto título para Lucho vistiendo la camiseta de Liverpool, y que hoy aspira a mantenerse en acción en la FA Cup. Es la quinta ronda frente al Southampton, así que esperamos por la presencia del Guajiro en este nuevo certamen, que ya lo ganó. Es una de las 4 coronas, esta FA Cup que ya porta el colombiano, hombre de selección Colombia y referente del Liverpool. También se jugará el duelo entre Chelsea y Leeds United, entre los más destacados de esta jornada. Les decíamos de Colombia, en los Estados Unidos, en San Diego, California, tuvo carácter y efectividad el equipo femenino, derrotó 2-0 a Puerto Rico. Cata Usme, la dama del gol, la goleadora histórica de Colombia, marcó el primero, y Linda Caicedo nos regaló una joya para el 2-0 final. Brasil goleó 5-0 a Panamá, es decir, por este grupo B clasificaron ya a cuartos de final, Brasil con 9 puntos y Colombia segunda con 6. Hoy Canadá frente a Costa Rica y Paraguay ante El Salvador. Conoceremos los rivales tanto de Brasil como de Colombia en la próxima instancia. Y hoy, Campeonato Paulista. A ver si James, algunos lo piden como titular, veremos. Ya está inscrito y podría ser la reaparición con Sao Paulo frente al Inter de Limeira en Brasilia, donde hoy tendrá acción el conjunto paulista. 6:50 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio. Amazon renovó sus operaciones de almacén con nuevas máquinas de clasificación y brazos robóticos equipados con inteligencia artificial para agilizar envíos por la temporada de compras navideñas. El nuevo sistema robótico llamado Sequoia integra robots móviles, brazos robóticos y una nueva estación de trabajo ergonómica para empleados. Preguntado por si la robótica y la inteligencia artificial afectarán negativamente al trabajo de los humanos en la empresa, Amazon considera que cuanto más robots, más trabajos. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio. A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Queremos que el planeta suene bien. Queremos devolver el blue a los mares, tener un cielo más blue que nunca. Una pequeña acción como aprender a reciclar, evitar el uso de plásticos y usar medios de transporte sostenibles puede ayudar a cuidar nuestros mares y calles. Ayudar el planeta suena bien. Un mensaje de Blue Radio y la Organización de las Naciones Unidas. Ahora nuestro contenido no solo se escucha,
también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio. A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. La noticia del momento en Blue Radio. 6:54 minutos, Felipe. La situación del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC pasa por uno de sus momentos más difíciles. Más que con el gobierno, Felipe, podría decirle que la crisis se vive por cuenta de lo que hemos venido contando aquí, por las críticas que ha hecho el antiguo secretariado de las FARC a la Jurisdicción Especial de Paz y lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Usted ha visto que se ha escalado el lenguaje de los antiguos integrantes del secretariado, de Rodrigo Londoño, del senador Julián Gallo, que en la guerrilla se llamaba Carlos Antonio Lozada, señalando a la JEP de querer torpedear y de no estar acorde a lo que se firmó en ese momento en el acuerdo de paz. En eso vamos. Sí, yo creo que ellos están buscando es que el gobierno presente una ley de punto final. Sí, pues, Felipe, es lo que yo creo, y ese es el origen de la crisis. Y es que no quieren seguir sometidos a la JEP porque básicamente saben que si no se someten como lo firmaron, pues quedan sometidos a la justicia ordinaria. Entonces yo creo que eso sí es una estrategia para que el gobierno, que ya de alguna manera les insinuó, les haga una ley de punto final. Felipe, ¿en qué va la historia y a qué va la noticia? Porque quiero su opinión. Hace 3 semanas, en el periódico El Espectador, Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia, que además fue el arquitecto del capítulo que tiene que ver justamente con eso en el acuerdo de paz, escribió una columna en el periódico El Espectador haciendo una radiografía de lo que está pasando hoy en el proceso, hablando de que efectivamente puede que la JEP esté perdiendo el origen que tenía en torno a la necesidad de sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y se estaba convirtiendo en un tribunal maximalista cuando debería ser todo lo contrario. Es lo que plantea Yesid Reyes en esa columna. El fin de semana, Rodrigo Londoño le concede una entrevista a la revista Semana. Y ahí da la clave de lo que está pasando hoy. Dice que el expresidente Juan Manuel Santos está buscando una reunión de todos los involucrados en el acuerdo del Teatro Colón del 2016 para buscar salidas a la crisis, para buscar una solución a lo que hoy está ocurriendo. Y Felipe, le cuento en qué va eso. Ya hay fecha, ya hay lugar, lo que no hay es confirmación de las FARC para que asistan. Y si no van las FARC, pues evidente y claramente sería un fracaso y sería un mensaje muy grave para la implementación del acuerdo y para buscar salidas. ¿Quiénes están invitados a esa reunión, Felipe? Para que usted sepa. Por supuesto, el exministro Yesid Reyes, que es quien está planteando soluciones y salidas dentro del acuerdo. Está invitado el ex jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, hoy senador de la República. Están invitados los integrantes del antiguo secretariado de las FARC, Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada y demás, quienes no han confirmado su asistencia, Felipe, y pues obviamente si no van sería un diálogo de sordos. Está invitado el presidente de la JEP, Roberto Vidal, o un delegado de la JEP, que evidentemente van a asistir o estarían intencionados en asistir, y están invitados un delegado del gobierno, que podría ser el comisionado Oti Patiño, aunque él está en Cuba, y Naciones Unidas, que ha acompañado todo el proceso, y los países garantes, es decir, un delegado de Cuba y un delegado de Noruega. ¿Cuál es el objetivo? Pues Felipe, fundamentalmente buscar salidas adentro de esto, de evitar que la situación se profundice, para evitar que la crisis crezca. ¿Y qué está pasando? ¿Qué se plantea? Evidentemente lo que dice Yesid Reyes en la columna, la JEP debe centrarse en lo que se planteó en el acuerdo, sancionar a los máximos responsables de los delitos más graves, y no ir bajando en implicar en responsabilidades a mandos medios de las FARC,
porque eso no dice el acuerdo. ¿Cuál es la idea? Llegar a algún punto de consenso para que se puedan expedir decretos o incluso leyes que no vayan en contravía de lo que está consignado ante Naciones Unidas y en la Constitución de lo que es el acuerdo de paz. ¿Para evitar qué, Felipe? Para evitar justamente eso que usted plantea. Y es lo más preocupante. Y es que están planteando desde el gobierno y desde las antiguas FARC la creación de un tribunal de cierre y ya están hablando de una ley de punto final que hoy, obviamente, al amparo del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional, pues no tendría ningún tipo de respeto por parte de la justicia internacional. Es decir, hoy no se puede hacer eso como lo están planteando la antigua guerrilla de las FARC. Me preocupa algo, Felipe. Adicionalmente, para escucharlo usted, escuchar a Héctor frente a esta situación y esta noticia que estamos revelando. Algunos de los más influyentes antiguos integrantes del secretariado de las FARC dicen que ya no hay nada que hablar con la JEP, que cualquier solución de lo que está pasando debe pasar por un encuentro con el presidente Gustavo Petro, porque llevan 3 años y medio hablando con la JEP y no han sido escuchados. Y si eso ocurre, pues estamos ante la más grave crisis desde que se firmó el acuerdo del Teatro Colón en noviembre de este año. Ahora, la pregunta es, si se rompen esas relaciones con la JEP, ¿qué van a hacer? Es que es el punto. La justicia ordinaria tendría que asumir por fuera los de la procesos. JEP, entonces vayan a la justicia ordinaria. Pero la situación es bastante pugnaz, Héctor. La situación es que ya básicamente estamos en el punto de que los antiguos integrantes del secretariado de las FARC dicen ya no tenemos nada que hablar con la JEP, ya para buscarle soluciones al tema estamos en la necesidad de hablar con el presidente Gustavo Petro. La situación es difícil, pero yo creo que se agrava un poco por el entendimiento que los antiguos integrantes de las FARC tienen de la situación desde el punto de vista jurídico. Ellos pues mantienen la idea de que esta es una negociación entre dos, como ellos incluso se llaman, y tal vez incluso en algunos documentos se utiliza la expresión altas partes contratantes, como digamos si fuesen dos estados, y que entonces es hoy la JEP que surgió de ese acuerdo, pues se puede modificar por quienes lo suscribieron, aplicando el viejo principio ese en derecho de que las cosas se deshacen como se hacen, y resulta que en este caso no, porque en realidad, y es como yo lo entiendo y seguramente como lo entiende la JEP, lo que ocurrió es que los excombatientes de las FARC aceptaron, que era lo que no habían habían aceptado durante todo el tiempo que estuvieron en armas, someterse a la ley nacional. Y someterse es someterse, es esperar a que a quien se le atribuye la competencia o la autoridad pues decida, y uno se defiende a través de los mecanismos institucionales, hace